A continuación, iniciaremos con el conversatorio denominado Los Archivos Digitales, para lo cual el día de hoy nos acompañan como conferencistas el señor Carlos Alberto Zapata Cárdenas. El señor Carlos Alberto Zapata Cárdenas es titulado en Bibliotecología y Archivística por la Universidad de La Salle de Colombia, especialista en gestión gerencial de la Universidad Central, máster en docencia universitaria de la Universidad de La Salle, máster en documentación digital en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, docencia universitaria de 30 años, ponente en congreso y seminarios realizados en diferentes países, autor de artículos y publicaciones especializadas en bibliotecología y archivística. Es director general del Archivo General de la Nación. Actualmente forma parte del grupo de expertos de la Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística de la Universidad de Ala-Ribot. Nos acompaña también el doctor José Antonio Reina Ferreiros. Nuestro conferencista es abogado por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, maestría concluida en Derecho de la Empresa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Posgrado Newman. Docencia desde el 2012 hasta el 2020 en la Universidad César Vallejo y la Universidad San Juan Bautista. Exmiembro de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Exdirector de la Dirección del Archivo Notarial, AGN, y actualmente es director de la Escuela Nacional Archivística, AGN. El conversatorio será moderado por el doctor Fernando Despacio, asesor de la Dirección Técnica Registral de la SUNAR. Reciban todos ustedes nuestra cordial bienvenida. Doctor Fernando Vélez, adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, buenas noches con todos y todas. Primero para saludarlos, deseándoles que se encuentren bien de salud, lo mismo sus familias, dándoles la bienvenida a esta etapa de la primera jornada preparatoria del Congreso Anual de Derecho Registral, que tiene como eje temático la innovación y el archivo. Y básicamente para darle la bienvenida también a este conversatorio sobre los archivos digitales, en el cual tendremos precisamente a dos exponentes que tienen que ver con el tema y que han trabajado o trabajan en el tema, tanto Carlos Alberto Zapata Cárdenas, del Archivo General de Colombia, y como José Antonio Reina Ferreiros, del Archivo General de la Nación. Solo por una mera cuestión de presentación, es evidente que en todo este andar de todos estos años era parte de este proceso el trabajo de comenzar a incorporar el uso de tecnologías en el quehacer de la administración pública y en general de las organizaciones, cualquiera que éstas fueran. Es verdad también que este contexto de emergencia sanitaria global determinó la necesidad de acelerar dicho proceso. Es evidente también que como parte de este proceso de adecuación e incorporación y adopción de estas tecnologías, no es un tema menor que en las organizaciones la documentación, los expedientes y cada uno de los documentos que se generan deban ser finalmente debidamente custodiados. Entonces, este tema es de especial importancia y estoy seguro que nuestros expositores nos darán mayores luces al respecto. Simplemente por terminar esta breve introducción, comentarles, estimados expositores, voy a dar la palabra en principio a Carlos Alberto Zapata Cárdenas por un lapso de 20 minutos, que concluirían a las 8. Posteriormente tendría la palabra José Antonio Reina Ferreiros por un lapso de 20 minutos. Cerramos esa primera parte o esa primera ronda y luego comenzaremos una segunda ronda, muy breve ya, para cerrar algunos temas finales de este conversatorio y que nos permita en todo caso continuar
con el mismo para finalizarlo en el horario indicado. Sin más, darle la bienvenida a nuestro expositor desde Colombia, Carlos Alberto Zapata Cárdenas. Un gusto, bienvenido a esta charla y te dejo en la palabra, Carlos. Un placer. Adelante, por favor. Doctor Fernando Beliz, muchísimas gracias. Igualmente al doctor Sergio Segura y al doctor Roberto Ceballos, quienes muy gentilmente me extendieron la invitación para acompañarnos en este congreso. El día de hoy, muy grato compartir este conversatorio con el doctor José Antonio Reina, también quien ha tenido la fortuna, como yo, de haber pasado por la Institución Nacional de Archivos de nuestro país, en su caso del Perú y en el mío del Archivo General de la Nación de Colombia. Este es un tema que realmente muy pocas veces se coloca en el centro del debate cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas como la transformación digital. En la conferencia anterior, cuando la doctora Úrsula nos contaba todos estos magníficos proyectos que se han desarrollado en muchos de los países de nuestra región y cómo muchas de las entidades que trabajan en la industria de los servicios de tecnología están haciendo ingentes esfuerzos por contribuir a esos procesos de transformación digital, pues nos llevan a pensar que el mundo está cambiando en un sentido muy favorable y efectivamente que el ciudadano cada vez siente y ve y percibe una mejora en las relaciones con el Estado. Y por otro lado, pues se genera un mayor bienestar. Gratamente yo tuve la oportunidad recientemente de conocer el decreto ley o la norma expedida por el gobierno peruano en la que se habla del gobierno digital, en la que uno de sus capítulos precisamente habla y trata el tema de la gestión documental electrónica y de los archivos digitales. Y lo celebré porque muy pocas veces encontramos explícitamente identificados en las normas de gobierno digital y de transformación digital a los archivos y a la gestión documental. Un capítulo aparte probablemente lo encontramos en Colombia, en donde claramente la iniciativa de gobierno digital nuestra en el manual de implementación de nuestro decreto de gobierno digital, que es del año 2018, menciona también de manera expresa los temas de gestión documental. Pero esta es la excepción. O sea, si uno analiza la mayoría de normas de gobierno digital del resto de países de la región, casi ninguna menciona o pone al menos algunos artículos relativos a la conservación y a la gestión de los documentos y a la gestión de los archivos digitales. Y es extraño porque, curiosamente, en la medida en que el Estado se va transformando, en la medida en que las organizaciones públicas van generando procesos de modernización, van, por ejemplo, automatizando trámites o simplifican trámites, o por el otro lado, avanzan rápidamente en procesos de digitalización, entendido en un concepto muy amplio de sus procesos y de sus servicios y de sus relaciones con la ciudadanía, pues es además un resultado lógico que producto de todas las interacciones que están asociadas a la transformación digital están los documentos. Entre más se digitaliza una organización, mayor volumen de documentos produce de forma electrónica. Y eso, por supuesto, tiene una consecuencia inmediata, y es que entonces los archivos dejan de ser físicos y se convierten, perdón, en archivos digitales. Como estamos en un congreso en donde se habla de la innovación de la administración pública y particularmente en el caso de ustedes, el sector registral, pues seguramente entenderemos que mucha de la documentación que se produce en este ámbito de la administración pública es importante y en buena medida mucha de ella tiene ya una vocación de mérito de conservación de largo plazo.
Yo quiero contarles muy rápidamente algunas cifras que son relevantes y que quiero que ustedes las conozcan porque me parece que nos da una idea de hacia dónde nos estamos moviendo. Ya hoy en día, el concepto del cero papel, pues el concepto del cero papel ya es una realidad. De hecho, las firmas que se dedican a medir cómo está avanzando la tecnología en el mundo ya dan cuenta que el 99% de la información que se produce hoy se produce electrónicamente. Eso significa que se produce, se almacena y se conserva electrónicamente durante todo el ciclo de vida de esa información. Y de ese 99% de información, hay un 80% que son documentos digitales, y un 20% de información que son datos, lo cual también es una gran cantidad de información. Si seguimos, digamos, en este orden de ideas, la tendencia en el aumento de la información electrónica da cuenta que para este año, 2021 incluso, ya había un pronóstico, se iban a producir en el mundo más de 450 exabytes de información electrónica. Esa es una cantidad enorme de información. Hagámonos una idea para que lo tengamos perfectamente claro. Un exabyte de información es el equivalente a 1024 petabytes. O sea, un solo exabyte son 1024 petabytes. Y un petabyte es equivalente a más de 20 millones de archivadores de estos tradicionales que tenemos en las oficinas, de 4 gabinetes completamente llenos. O sea, 20 millones de archivadores llenos de documentos. Es decir, que un solo petabyte de información sería equivalente a más de 20.000 millones de archivadores. Y si eso es un exabyte y tenemos 457 como pronóstico de producción este año, pues indudablemente, si eso se imprimiera y estuviera en papel, sería un volumen que difícilmente podríamos conservar en los archivos tradicionales como los conocemos el día de hoy. Es decir, que los archivos cada vez son más digitales y es inevitable que tengamos documentación digital conservada en medios electrónicos que plantean una serie de retos para los responsables de los archivos de la administración pública. Retos que van, por supuesto, desde la misma gestión de esos documentos digitales y electrónicos que se van a conservar. ¿Cómo se van a producir esos documentos? ¿Con qué características se van a producir esos documentos? ¿Cómo se van a organizar esos documentos? ¿Qué tanto los archivistas están interviniendo en el proceso de producción de los documentos electrónicos? Y cuando yo digo interviniendo, es decir, que intervienen en la fase de la planeación de los documentos. ¿Qué tanto eso que estamos produciendo hoy en el mundo vamos a ser capaces de preservarlo a largo plazo? Una de las conferencias que hubo en este congreso, creo que fue la del día de ayer, hablaba de la preservación digital y cómo se podían utilizar, por ejemplo, tecnologías de la cuarta revolución industrial para hablar de preservación digital. Pero esas conferencias, digamos, nos muestran posibilidades a futuro, posibilidades que en realidad en muchos casos todavía están lejos de la realidad de países como los nuestros, por varias razones. La primera es que en la medida en que se van acumulando estos grandes volúmenes de información digital, lo que ya está pasando en nuestras organizaciones, cuando los responsables de la gestión documental y los archivistas no se involucraron oportunamente en el proceso de gestión de esos objetos digitales, que ya vamos a llamarlo de manera técnica documentos de archivo digital, pues ya se han ido acumulando de manera desordenada esos contenidos. Y intentar organizar esos contenidos plantea otro problema, además del almacenamiento mismo, y es el de la autenticidad de esa información. El ciudadano, ahora que hablamos de gobierno digital, y uno de los principios del gobierno digital es el mejorar la confianza del ciudadano en el Estado. Si el ciudadano desconfía de los repositorios en los que los documentos electrónicos están conservados, que son en última los que le garantizan sus derechos, todos los procesos de transformación digital van a sufrir, digamos, un proceso de involución, porque el ciudadano va a perder la confianza, va a sentir que esta información puede ser manipulada y que la información no representa en realidad
de manera fehaciente y auténtica los hechos tal como sucedieron en una determinada administración. Y ahí ya estamos hablando de un problema muy serio, porque la autenticidad y la integridad de esos objetos digitales debe estar garantizada a partir de principios no solamente de la seguridad informática, sino principios que también tienen que ver con la seguridad, con la gestión documental, con la archivística, principios archivísticos que en el mundo físico son fácilmente o fáciles de garantizar, pero que en el mundo digital requieren la intervención de una serie de variables que en muchas ocasiones no conocen porque no tienen las capacidades técnicas para liderar estos procesos. Los artículos que tiene la norma recientemente expedida en Perú plantean además otro reto muy importante para la institucionalidad archivística peruana, y es dónde está el capital humano, dónde están los profesionales de archivo que estén formados en estas nuevas tendencias de la archivística digital. Que sepan, por ejemplo, cómo generar estructuras documentales basadas, por ejemplo, en estándares interoperables como el XML, o cómo generar documentos digitales que puedan ser preservables a largo plazo. O, vamos mucho más allá, cómo asegurar que esas tendencias que hay, nos hablaban hace un momento en la conferencia anterior, acerca de los estados inteligentes y de los procesos inteligentes, cómo asegurar que yo pueda tener una gestión documental inteligente con una menor intervención de personas para que el documento incluso se pueda autoarchivar siguiendo unos parámetros que han sido regulados por los archivistas, es decir, implantados de manera expresa para que los documentos nazcan bien y se puedan organizar de manera apropiada. Y surgen más retos, el de la preservación digital. Una de las tendencias que tenemos que revisar muy bien es que los expertos en tecnología nos hablan de las grandes capacidades de almacenamiento que hay hoy en día en los servicios tecnológicos que puede tener cualquier institución. Un solo computador hoy en día ya no tiene menos de 1 terabyte de información. Es decir, tiene una alta capacidad de almacenamiento. Entonces los expertos en tecnología nos dicen, mire, por almacenamiento no se preocupe, que podemos almacenar todo lo que se produzca. Pero el problema no es el almacenamiento, el problema es el archivo. Y el archivo no es almacenamiento en estricto sentido, el archivo es mucho más que el almacenamiento. Almacenar documentos electrónicos y acumularlos a lo largo de muchos años plantea un riesgo de pérdida de esa memoria, de dificultades de recuperación de la información, de problemas de acceso al ciudadano e incluso compromete jurídicamente en algún momento la autenticidad de esos mismos objetos digitales y entonces compromete a la entidad en términos de sus deberes frente a los ciudadanos hacia los cuales se supone que la administración pública está dirigida. ¿Cómo lograr que esos archivos digitales cumplan con estándares? Los estándares ya existen y cada vez más la archivística está evolucionando en esta materia. Pero los archivistas, desafortunadamente, nos hemos quedado con la tradición del documento analógico. No quiere decir que el documento analógico vaya a desaparecer ya. Todos estos procesos de transformación de cuyas buenas prácticas y experiencias nos hablaban en las diferentes conferencias entre ayer y hoy, pues van a ir llegando de manera muy paulatina y de manera muy progresiva. Esto no se va a dar de manera sincrónica entre todas las entidades del Estado. Algunas tienen mejores capacidades que otras, es decir, que algunas van a lograr más y mejores avances y otras van a seguir apegadas a estos modelos tradicionales de gestión documental y van a comenzar a tener como una especie de combinación entre lo físico y lo digital y necesitan responder a esas nuevas dinámicas que no solamente están planteadas por un ideal de la transformación digital al 100%, con el 100% de los procesos y el 100% de la información, porque esto todavía, digamos, sigue siendo una utopía en el buen sentido de la palabra. No es que no se pueda lograr, pero sigue siendo un sueño que queremos alcanzar y que para poder lograrlo desde la archivística nosotros tenemos que garantizar fundamentalmente que esos archivos digitales cumplan estándares archivísticos más allá de los estándares tecnológicos y que estén preservables y disponibles para las sociedades del futuro, que es el planteamiento, digamos, hacia el que tendríamos que dirigirnos. Claramente,
las consultas de los archivos digitales, y ya sé que el tiempo es enemigo implacable, me quedan unos pocos minutos, pero el problema de la consulta de los documentos electrónicos de hoy no se plantea riesgoso en el presente. Es decir, yo puedo ver, visualizar y conservar de manera apropiada los documentos que estoy produciendo hoy. Los puedo ver, tengo las tecnologías para hacerlo. Pero el problema es que conforme van aumentando, mejorando las tecnologías y esos objetos digitales se van volviendo obsoletos, los altos costos que tiene que invertir una organización para asegurar la preservación a largo plazo de una gran cantidad de información electrónica que está guardada en repositorios de archivo o en archivos digitales, que incluso podrían no deberían haberse conservado por largos periodos de tiempo, sino que nos dejamos llevar por esta imagen de que todo se puede conservar en el mundo digital, cuando en realidad eso no es cierto. La preservación digital a largo plazo supone transformaciones permanentes de los objetos digitales, y cada transformación aumenta el riesgo de pérdida de información. Ya organismos como la UNESCO habla de amnesia digital, y la amnesia digital existe efectivamente, es decir, la memoria de la humanidad, la memoria digital, se va borrando ella misma, se va perdiendo ella misma por problemas propios de la tecnología. Y los recursos económicos no nos van a alcanzar para preservar toda la memoria que se conserva o que debería conservarse en los archivos. Por eso, las buenas prácticas archivísticas implican que nosotros tenemos que valorar los documentos electrónicos, tomar decisiones sobre eliminación de los documentos electrónicos, asegurarnos que estén debidamente organizados, debidamente protegidos, y que cualquier ciudadano dentro de 100 años pueda entrar a los documentos electrónicos de hoy, como cualquier ciudadano hoy puede ir al Archivo General de la Nación de Perú y consultar un documento que tiene 400 años, porque está perfectamente preservado y porque hay unas técnicas, unos procedimientos y un personal y una institución que aseguran que esa memoria se conserve. Con lo digital tenemos muchos riesgos porque todavía no hemos entendido la fragilidad de la memoria digital. La necesidad de implementar prácticas de los mejores niveles, pero además de tener personal calificado para asegurarse que los archivos digitales se pueden conservar en el tiempo y que los derechos de los ciudadanos, que también van a ser derechos digitales, están garantizados en la medida que esa memoria digital se conserva de manera apropiada. Yo con esto simplemente cierro mi primer segmento, hago un llamado a la reflexión, obviamente, desde mis colegas peruanos que trabajan ya en el mundo de lo digital y que están haciendo la transición del mundo analógico al mundo digital, de los documentos físicos a los documentos electrónicos, y por supuesto a las autoridades institucionales y a las autoridades gubernamentales. El Archivo General de la Nación de Perú tiene una responsabilidad enorme en liderar los procesos de transformación digital de la gestión documental, pero también en que la implementación de los capítulos de la norma de gobierno digital que tienen que ver con el documento electrónico se hagan correctamente a partir de los principios y buenas prácticas de la ciencia archivística y no por fuera de ellos, porque los principales es muy fácil equivocarse cuando dejamos la archivística a un lado y nos dejamos llevar por este sueño tecnologista de que los computadores nos resuelven la vida, cuando en realidad, si no controlamos a los computadores, nos pueden afectar de manera muy negativa la vida a nosotros mismos y, por supuesto, en nuestro caso, el bienestar de los ciudadanos, porque no van a encontrar información a futuro, dado que no tomamos las decisiones correctas en el presente. Muchísimas gracias, y yo entonces le cedo la palabra al doctor José Antonio Reina, que seguramente compartirá o controvertirá de pronto algunas de las ideas planteadas en esta noche. Muy amables. Muchas gracias, Carlos, por tu disertación, y también agradecer a la SUNAR Arequipa por esta invitación. Es importante todo lo que nos acabas de decir, Carlos, porque este tema ya está conviviendo con nosotros, definitivamente. Para el Estado peruano es muy importante esto que ha pasado a partir de la pandemia, porque la pandemia ha hecho despertar al Estado y cumplir un rol
protagónico que le toca en la transformación digital. Por decir, ¿no? En este decreto supremo que ha salido reglamentando el decreto ley 1412, este decreto supremo establece que el Archivo General de la Nación va a ser el que va a reglamentar y el que va a llevar las riendas, ¿no? En concordancia con la Secretaría de Gobierno Digital y en concordancia con la Presidencia del Consejo de Ministros, el repositorio nacional digital. Creo que en Colombia se llama Archivo Digital Nacional, pero acá se va a llamar como Repositorio Digital Nacional, ¿no? Y la Secretaría General del Gobierno Digital le ha dado esa labor al Archivo General de la Nación, a cual tiene una gran labor y una gran tarea por realizar. Pero esto es importante porque eso va a generar que el Archivo General de la Nación, en realidad, que es una institución con muy poco presupuesto en el Perú, que tenga la mayor cantidad de presupuesto para poder lograr a eso. Y ahora, ¿por qué voy a este tema? Porque justo ahora el Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, a la cual pertenece el Archivo General de la Nación, se va a construir el nuevo edificio del Archivo General de la Nación. Debe estar en construcción en un par de años aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces ya se está elaborando el expediente técnico y se tiene que elaborar una parte para el repositorio digital nacional. Y a lo que quiero ir también es porque en el Perú esto de las tecnologías, los avances tecnológicos les ha tocado por sorpresa, ¿no? Este tema de la pandemia tocó por sorpresa a todos. Y todos estábamos acostumbrados a trabajar físicamente en nuestro lugar de trabajo, pero no estábamos acostumbrados a trabajar remotamente. Entonces, esto ha hecho que estas herramientas tecnológicas tengan que usarse nuevamente o como nuevas a través de todo el Estado peruano. Es importante el rol que toma el Estado peruano. Y yo también quería hacer hincapié en que, no sé si en Colombia pasará lo mismo, pero el Perú está empezando en estos temas, es que, por decir, hay que cambiarle la mentalidad a las personas. Muchos creen todavía en el soporte papel, que todavía no se va a eliminar las proximidades. Eso va a demorar un poco a cambiar la mentalidad o el chip a las personas para que lo pueda hacer todavía todo a través del entorno digital. Y eso hay que cambiar también, eso hay que cambiar esa mentalidad a las personas. Yo lo explico así porque cuento mi experiencia como director de la Escuela de Archivística. Cuando se da la pandemia, en marzo del 2016, cuando el Perú hace la cuarentena, teníamos que empezar las clases justo el 16 de marzo. Y justo el 16 de marzo se da la cuarentena. Entonces nos vimos con la imperiosa necesidad de cambiar todo. Y eso nos tomó un tiempo, por lo menos, de un par de meses. Las clases empezaron la primera semana de mayo, pero tuvimos que implementar toda una serie de herramientas tecnológicas que no las habíamos visto. Tuvimos que usar el Chamilo, que es una herramienta para las Google Classroom, tuvimos que utilizar el Emule, que son sistemas tecnológicos educativos para poder enseñar. Entonces los alumnos, que eran 3 ciclos, que estaban 3 periodos académicos que estaban en clase, también se vieron sorprendidos. Y muchos, digamos, eran un poco renuentes al cambio, pero no tenían otra forma que aceptar debido a la situación en la que nos encontrábamos. Y eso es importante. A través de eso, ahora ya nos hemos modernizado, ya tenemos un sistema digital para proveer los certificados, podemos entregar constancias, certificado de egresado, certificado de no adeudar libros, certificado de no adeudar, a través de las plataformas digitales. Nos costó un tiempo, pero ya estamos totalmente adaptados al nuevo sistema. Y esa es la tarea que ahora le va a competir al Archivo General de la Nación, adaptarse al nuevo sistema, a la nueva transformación digital y a las nuevas tecnologías. Antes de este decreto supremo, que es el 029 del 2012, que salió este año en febrero, en el 2019 el Archivo General de la Nación sacó una directiva de conservación documental, ¿no? Y ahí ya establecía un poco sobre el repositorio digital y sobre la conservación de los documentos, temperatura, humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es importante porque teníamos una norma sobre conservación desde el año 85 que no se cambiaba, y se cambió
luego de más de 30 años, imagínense. Es una forma que ya el Archivo General estuvo trabajando en esa forma y a partir de ahí participó también en la elaboración de este decreto supremo sobre el gobierno digital, en la parte que le compete sobre la gestión archivística digital. Y ahí participó el archivo y se comprometió con el repositorio digital. Es importante, ¿no? Es importante porque tiene que ver también con lo que le compete al Archivo General de la Nación y a su propia interna, porque el Archivo General de la Nación tiene alrededor de 30 kilómetros de documentos, es decir, desde en la ciudad de Lima, desde la Plaza Grau hasta el distrito de San Isidro, que es una vía expresa larguísima. Toda esa cantidad de documentos que se encuentran todavía en físico, y que eso va a requerir de un presupuesto mayor y mayor atención por parte del Ministerio de Cultura. Y eso es importante y hay que recalcarlo, ¿no? Siempre dentro de las instituciones con menores recursos estaba el Archivo General, pero ahora, con estas tecnologías, con esta tarea que le compete o que le han asignado, va a mejorar todo ese sistema. Y algo que también quería recalcar, que es importante, está el tema, por decir, de la formación archivística. Yo que manejo la escuela, tenemos que hacer unos cambios de malla curricular para ingresarlos a las nuevas tecnologías y formar a los nuevos archiveros, ¿no?, con las nuevas herramientas tecnológicas. Y esto hay que recalcarlo porque estamos todavía en un segmento o en una parte de lo que los estudiantes todavía no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía trabajan en archivos de papel. Entonces, pasar esa documentación de cada ministerio, de cada administración, de la administración pública, al soporte digital, es todavía algo que les va a costar y significa un poco de inversión económica para el Estado peruano por cada ministerio. Entonces, eso es un poco que en el Perú estamos avanzando poco a poco, pero es importante que ya se ha dado el primer paso a través del Decreto Supremo de este año y su ley del 2018. Qué importante saber que el Estado se ha dado cuenta de esta transformación digital y que es parte del desarrollo, inclusive de perdón la palabra, inclusivo, es más inclusivo el Estado a través de las plataformas digitales. Y en el sentido de que el Estado apoye más, transfiera más incentivos económicos a la administración pública para generar un mayor desenlace en estas plataformas digitales, se va a generar un mayor desarrollo de estos temas. Las entidades públicas en el Perú no están acostumbradas aún a una transformación digital. Es decir, recién hace 8 o 9 meses es como que se han tomado conocimiento de este tema como consecuencia de la pandemia, ¿no? Como consecuencia de algo, pero que no estaban trabajando adecuadamente, estaban trabajando lentamente, pero esto ha impulsado este desarrollo tecnológico. La formación o las plataformas digitales que tenemos a nivel de la administración pública todavía están muchas en prueba, pero el gobierno, con esta norma, la plataforma digital se está haciendo mucho más importante y el ciudadano tiene mucho más acceso. Teniendo más acceso somos más inclusivos y así tenemos más participación los ciudadanos a través de la plataforma. Un ejemplo que yo tenía también, de que les quería colocar, también fui director del archivo notarial del Archivo General de la Nación por un periodo, un lapso de tiempo, y ahí teníamos alrededor de 50.000 tomos, que aún están en físico, 50.000 tomos de más de 115 notarios que ya habían fallecido en el Perú. Imagínense. Entonces, los usuarios, ¿qué hacen con ese servicio? Van al archivo notarial y pedían unos índices inmensos, con unos y largos, y buscaban su información, o buscan aún su información, de los protocolos notariales exactamente, y se le tiene que sacar el tomo en físico, ¿no? Ahora, digitalizar 50.000 tomos de 115 fondos notariales no es nada fácil. Obviamente, tenemos una ardua tarea que hacer en ese aspecto,
solamente en el aspecto del archivo notarial. Pero imagínate en la dirección de historia, que tiene protocolos históricos y notariales desde 1535 aproximadamente. La cantidad de documentos que hay que digitalizar, pero antes de digitalizar hay que restaurarlos. Es una tarea ardua. Es decir, tenemos un trabajo inmenso por hacer. Pero al margen de eso, la Dirección de Políticas Archivísticas del Archivo General de la Nación ahora tiene la tarea de normalizar y reglamentar a través de todas las entidades públicas y a través de la Secretaría General del Gobierno Digital todas las tareas o toda la reglamentación sobre el repositorio digital. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque, como decía, que la administración pública no tiene todavía los lineamientos claros. Es decir, si yo voy a digitalizar un documento, ¿qué hago con el documento de papel? ¿Por cuánto tiempo lo voy a guardar? Espacio, tiempo. Entonces voy a tener guardado un repositorio digital y voy a tener guardado un repositorio de papel. Entonces, este decreto supremo también establece que podemos guardar, aparte del repositorio digital, un backup para que luego el soporte de papel pueda ser eliminado. Obviamente, no los documentos que son de valor permanente, solamente aquellos documentos de valor permanente son aquellos documentos que se pueden guardar. Y la labor, luego de pasar al archivo intermedio del Archivo General de la Nación, es la área de seleccionar todo el sistema para poder eliminar y ya llegar al repositorio digital. El repositorio digital tiene que ser un repositorio fuera del Archivo General de la Nación, en un local aparte, para que el Archivo General de la Nación pueda colocar bien esos repositorios digitales, con cantidad, con expertos, conservadores, historiadores, etcétera, etcétera, que puedan hacer esa tarea que tiene el Archivo General de la Nación. Ahora, el Archivo General de la Nación, dentro de sus políticas que está reglamentando, directivas y normas, ya tiene trazado un proyecto también, ¿no?, de un nuevo proyecto de ley de Archivo General de la Nación, en el cual establece también el tema del repositorio digital. Y es importante también porque a través de eso lo que vamos a hacer es reglamentar todo el Sistema Nacional de Archivos, tanto en los archivos de Lima como en los archivos regionales. Los archivos de Lima a través del Archivo General de la Nación, digamos que estamos un poco centralizados. Lo que tenemos que hacer también a través es que los archivos regionales también tengan ese funcionamiento a través de los gobiernos locales. Porque el Archivo General de la Nación es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos. No sé si funciona así en Colombia, pero en el Perú funciona de esa forma. Y también tiene que capacitar, no solamente a la administración pública de Lima, sino también a la administración pública en general de todo el Perú. Y tiene una tarea totalmente ardua y fabulosa que hacer en estos próximos años, con estas nuevas tecnologías y estas nuevas herramientas. También quería decirles que este sistema o esta parte que estamos haciendo como parte del Estado peruano, de la transformación digital, va a servir también como un tema de ahorro en la administración pública para que los trabajadores y para que las personas no tengan que salir desde su domicilio, sino que todo lo puedan hacer a través de sus casas y no tengan el peligro de tener que salir a la calle, ya sea por un tema epidémico o por otros temas. Pero hacemos que la confianza del trabajador hacia las entidades públicas sea mayor, que ya el trabajador o el funcionario o el empleado público o el servidor público tenga conocimiento de que el Estado está para servir. Eso es lo más importante. Yo con esto quiero terminar mi parte expositora, ¿no? Muchas gracias, Marín. Es la primera etapa. Gracias, José Antonio. Interesante cada una de las cosas que has comentado. Lo mismo, Carlos. Muy importante cada uno de los temas, ¿no? Ahora vamos a hacer luego una siguiente ronda de 7 minutos más, pero quería sobre las cuestiones que ustedes han comentado,
nos pudieran ampliar básicamente, ¿no? Tenemos un gran desafío efectivamente, ¿no? A nivel de país, a nivel de región, ¿no? A nivel del planeta en realidad, ¿no? Y este desafío efectivamente nos comporta muchas necesidades, ¿no? Logísticas, humanas, económicas, pero sobre todo creo organizativas, ¿no? Este ha sido el primer esfuerzo, digamos, del Estado peruano por buscar, a propósito de la norma que has mencionado, José Antonio, y también la había mencionado Carlos al principio, que es el Decreto Supremo 029-2021 PCM, de hace poquitos días apenas, y que reglamenta una norma que tardó básicamente en reglamentarse, ¿no? Y donde incorporó, creo yo, con buen tino desde el principio, un trabajo precisamente con el archivo, porque se consideró que en todo este proceso de cambio, esto es un proceso, la transformación digital es un proceso, estamos en ese proceso inmersos, se consideró como un elemento transversal a propósito del uso en la administración pública de documentos y de una serie de actuaciones en el ámbito público, la necesidad de la conservación y el archivo de cada una de las cosas que se venían realizando. Y este punto supuso para nosotros la necesidad de buscar, efectivamente, un equilibrio entre todos los ejes de la norma. Cada uno de estos aspectos trabajados en su momento también con los integrantes incluso del Archivo General de la Nación. Lo digo así en primera persona porque tuve la suerte de trabajar por lo menos en esta Secretaría de Gobierno Digital hasta hace no mucho. Y entonces conozco muy de cerca el desarrollo de este capítulo y en particular el tema de los archivos. Y yo quería traer dos temas a colación a propósito de lo que ustedes han conversado para volver a entrar nuevamente sobre el punto que nos amplíen a propósito de los desafíos que tenemos como instituciones, como organizaciones, como país y como región finalmente, Carlos. Recuerda que junto con Colombia, Perú hace parte de Alianza del Pacífico, no es un tema menor, a propósito de procesos de integración regional, ¿no? Mañana más tarde incluso, y me voy a adelantar y voy a poner palabras un poco esotéricas para algunos de pronto, ¿no? Esquemas de intercambio transfronterizo de documentos también va a ser importante. O es lo que se llama interoperabilidad transfronteriza. Y ya lo digo, solamente por hablar de Alianza del Pacífico, ya no menciono Mercosur y no menciono finalmente el resto del globo terráqueo. Y la necesidad entonces de estos temas es importante. Y yo quiero plantear dos temas básicamente, uno para Carlos. Que nos puedas ampliar, Carlos, quizás en esta última parte, estos conceptos de conservación y preservación y la importancia que tienen dentro de todo este esquema organizativo de los archivos, ya no solamente en la parte organizacional, sino en la parte práctica, ¿no? ¿Cuál es la importancia de ello, ¿no? Para que nos puedas quizás desde tu experiencia comentar un poco al respecto. Y para el caso de José Antonio, mencionaste, José Antonio, tenemos un gran desafío efectivamente en nuestro país, que es llevar todo este conocimiento no solamente al archivero que se forma, sino también al Archivo General de la Nación, pero en general a todas las entidades. Es sabido por todos, digamos, el punto final en el que estaba el archivo. Yo lo que creo ahora que con todo esto el eje cambia. El archivo está al principio de la historia ahora, porque desde ahí se definen reglas. ¿Cuál es el desafío que te encuentras para poder mejorar esas capacidades? Con esa pregunta te dejo, pero antes dejo en la palabra entonces por 7 minutos a Carlos y posteriormente José Antonio continúas tú. Muchísimas gracias. Adelante, Carlos. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Muy interesante, digamos, esa nueva introducción y la oportunidad que me das de ampliar este tema. Porque voy a conectar varios en estos 5 minutos adicionales que nos has dado para poder tratar de que esto no quede como un tema aislado. La preservación digital es un tema que tristemente no ha sido una preocupación ni de nuestros gobiernos en general, es decir, no hay una política de preservación digital en la mayoría de los países de nuestra región. Puede haber excepciones, claramente, por ejemplo, el proyecto del que hablaba hace un momento José Antonio, que tiene Colombia del ADN, el Archivo Digital Nacional, es un proyecto basado en
las mejores prácticas de preservación digital que se están utilizando en los países más desarrollados. Es un proyecto que ya tiene avances. En la Asociación Latinoamericana de Archivos se creó un grupo de trabajo de preservación de documentos electrónicos de archivo, del cual hacen parte varios directores de archivos nacionales o funcionarios de nivel directivo de los archivos nacionales y algunos otros expertos de la región. Yo hago parte de ese mismo grupo de preservación digital, así como el director de normalización del Archivo General de la Nación en representación del Perú. También hace parte de ese mismo grupo, Costa Rica, México, Argentina, bueno, hay varios países allí involucrados. Pero los archivistas hemos venido trabajando conceptualmente la preservación digital. No la hemos todavía comenzado a trabajar en términos aplicados. Hay un trabajo muy serio de investigación en preservación digital que ha liderado Luciana Duranti de la Universidad de British Columbia, en la que también ha tenido una muy importante participación una colega peruana, la doctora Aida Luz Mendoza, una colega argentina, Ana Slecher, una colega mexicana, pero se ha quedado ahí, se ha quedado en directrices, se ha quedado en lineamientos, se ha quedado en recomendaciones, se ha quedado en investigaciones, particularmente en nuestros países. En los países desarrollados sí están trabajando en preservación digital. Nosotros tenemos unas pocas excepciones que ya se las mencioné. Colombia es una, Chile es otra, Brasil es otra, y México, que también ya está trabajando en aplicaciones concretas, y ustedes, por lo que también escuché en la conferencia de ayer, también en algún caso. Pero son aproximaciones apenas. La preservación digital debe arrancar institucionalmente, es decir, somos los archivistas de cada una de las instituciones del Estado los responsables de hablar de preservación digital, es decir, a asegurar que el contenido y la estructura de los archivos digitales que se producen hoy pueda ser reinterpretado dentro de 100, 200, 400 o 1000 años, sin que haya pérdida de información y sin que haya pérdida de autenticidad y sin que haya pérdida de integridad. O sea, que es la información que yo vea dentro de 500 años o 100 años sea exactamente la misma en sus características a las que se produjo el día de hoy. Y ese es un reto muy grande, porque esto no es fácil de lograr. Esto requiere conocimientos. ¿Dónde están los archivistas expertos en preservación digital en nuestros países? Hay muy poquitos. ¿Dónde están los especialistas en descripción archivística? Que también hay un elemento de metadatos de preservación digital, es descripción, pero no estamos familiarizados con el estándar de descripción archivístico para documentos electrónicos y tampoco estamos familiarizados con los estándares de metadatos para documentos electrónicos. O sea, aquí hay un tema que lo mencionaba José Antonio relacionado con la formación. Pero no es la formación de los archivistas solamente los de las próximas generaciones, porque el archivista de esa generación también va a tener que entenderse con lo físico. Lo físico no va a desaparecer, como también lo había mencionado hace un momento el colega Reina. O sea, lo físico va a seguir. Si queremos asegurar que esos contenidos sean preservables en el tiempo, tenemos que asegurar la implementación de métodos y mecanismos que permitan transformar periódicamente esos objetos digitales, porque la tecnología está cambiando aceleradamente, porque las mismas extensiones de archivo de hace 25 años, 30 años, ya hoy en día no existen, no pueden ser reproducidas en sistemas electrónicos modernos. Y es muy probable que si no pensamos en la presentación digital de esta conferencia, pues, o de las clases de las que nos hablaba José Antonio en la Escuela Nacional de Archivística, o de las videoconferencias de ministros que se están dando hoy en día en todos nuestros países, o en las conversaciones telefónicas de los presidentes y en los chats de los presidentes, y en la misma, por ejemplo, en el tema que tiene que ver con la identidad de las personas. La conservación de la identificación biométrica nuestra. Nuestro iris, nuestro rostro, que ya puede ser procesado por máquinas, pues los elementos binarios que conforman esa identidad biométrica están guardados en un archivo, pero el archivista está familiarizado con ese nuevo objeto de archivo.
el archivista está familiarizado con los objetos de audio y de video y de datos que se están produciendo hoy en día, no está familiarizado. El problema también tiene que ver con la formación. Más allá de la política, ya tienen la política. Ahora, ¿qué van a hacer con ella? ¿Cuánto tiempo se van a demorar en alistar el país o alistar nuestras instituciones? No tenemos que esperar que el Archivo General de la Nación saque un estándar. El estándar ya existe. ¿Qué tiene que hacer el archivista? Empezar a usar el estándar que existe. Porque el estándar que existe va a servir independientemente de que el AGN saque un estándar que no puede ser uno distinto al que existe internacionalmente, porque está probado que son válidos, que funcionan. Allí es donde tenemos que nosotros entrar a mirar. Estamos guardando objetos electrónicos y digitales en repositorios electrónicos que no cumplen requisitos de archivo. Los documentos electrónicos producidos desde la pandemia, desde ese 16 de marzo que señalábamos, aquí en Colombia fue casi igual, 15 de marzo, esos documentos electrónicos que produjimos en ese momento y que seguimos produciendo hoy, muchos de ellos no reúnen requisitos archivísticos y tampoco reúnen requisitos de preservación digital. Porque fueron producidos con las tecnologías que teníamos en el momento sin estudiar y analizar si esas tecnologías producían extensiones o formatos preservables en el tiempo. Nos cogió la pandemia desprevenidos, lo mencionó José Antonio. Y entonces teníamos que actuar de manera reactiva, no de manera planificada, a pesar de que estos estándares existen hace más de 10 años. Y los hemos estudiado pero nunca pensamos que íbamos a tener que estudiar, que aplicarlos así de rápido. Y allí hay unos retos muy importantes. La memoria digital de nuestros países, empezando por la de nuestras instituciones, que va a sumarle a la memoria que conservará el Archivo General de la Nación, o los archivos regionales, en el caso de ustedes, o los departamentales y territoriales, en el caso nuestro, esa memoria está en riesgo. Y está en riesgo por malas prácticas archivísticas, pero además por malas prácticas tecnológicas, porque, y cierro con esto, le dejamos a los responsables de la tecnología liderar los procesos de transformación digital de los documentos electrónicos, cuando el que debió liderar la transformación de la gestión documental basada en lo digital era el archivista, no era el ingeniero de sistemas ni era el director de tecnología de la organización. Esa norma que se produjo de la Secretaría de Gobierno Digital de ustedes está muy bien, pero en realidad la única crítica que yo le hago al decreto que se expidió es que no fue el Archivo General de la Nación el que expidió el decreto como debió haber sido lo correcto. Pero entendemos también que en esto a veces la política y las tensiones entre instituciones que tienen ciertos liderazgos pueden darse, pero eso mismo, replicado a nivel nacional, está pasando en las instituciones, Fernando. O sea, las áreas de tecnología están liderando la transformación digital sin tener en cuenta a los archivistas. Y los archivistas no están tocando la puerta para que les permitan, con sus conocimientos, influir en una buena práctica de gestión documental, porque finalmente los archivos digitales van a ser su responsabilidad y a ustedes les van a llamar la atención en unos años cuando no aparezcan documentos digitales porque no fueron gestionados correctamente a partir de prácticas archivísticas, modelos archivísticos y estándares archivísticos. Gracias, Carlos. Es importante lo que dice Carlos, porque, mira, en el Perú, fuera de la escuela de archivística, solamente en la escuela de archivística se dicta el curso dentro de la carrera profesional de conservación documental 1 y 2, en 2 periodos académicos. Fuera de los cursos que podemos hacer como una capacitación continua, pero aparte hay un instituto y una universidad que dicta el curso, la carrera de conservación, pero no hay conservadores. Hay conservadores de papel que se los enseñan, pero no hay en el tema digital. Eso no se está enseñando en las universidades, o se lo dejan a los ingenieros, y los ingenieros no están llevando curso de archivo, son ingenieros de sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es importante lo que dice Carlos, porque eso hay que replantearlo. Pero yendo a la pregunta que nos dices, que hizo Fernando, es importante el desafío. ¿Qué era el desafío? ¿Cuál es el desafío que tiene el Archivo General de la Nación? El archivo está poniendo normas, pautas, desde el expediente electrónico, cómo debe ir según lo que dice la norma, hasta el tema de capacitación en la que es infraestructura en los repositorios digitales. A mí me surge ahí una gran preocupación,
porque todo esto tiene que ver con temas presupuestales. Y sin dinero no avanzamos. Esto tiene que ver así, y es verdad. Porque yo en Lima sé que pueden hacerlo los ministerios, o algunos ministerios, pero en provincia, donde no hay archiveros, sino que el que surge de archivero es el abogado castigado, el contador, el que no quiere trabajar, que lo ponen en la labor de archivero sin capacitación, me preocupa, y en archivos regionales, en todo el Perú, en las 24 regiones que existen, es un poco peligroso. Entonces, uno de los desafíos más importantes que tiene el Archivo General de la Nación es la de fiscalizar. Y en todo caso, si con esa fiscalización que tenga la potestad de sancionar a aquellas entidades que no están cumpliendo con la norma en sí de lo que tengan que hacer su repositorio digital. Y para eso es toda una cadena, por eso que estamos nosotros avanzando. Y se necesita más archiveros, pero con conocimiento de nuevas herramientas tecnológicas. Y eso es importante, porque si no podemos hacer eso, uno va de la mano con la otra, si no podemos hacer eso, el archivero, que no es archivero profesionalmente, sino que es una persona que empíricamente lo pusieron ahí, ¿qué va a poder, que tiene trabajando 25 años ahí, qué va a poder saber sobre un tema de un programa de control de documentos, sobre un repositorio digital? O sea, no va a poder entender la tarea. Entonces es importante la capacitación. Está bien, podemos obviarlo en el sistema de que no es un archivero profesional, pero tenemos en todo caso que formarlo, capacitarlo y decirle, oye, esto es así, de esta manera, tal, y contratar nuevos recursos o pedir nuevos recursos a los ministerios, a las entidades correspondientes y hacerles saber que es totalmente un mandato de ley para que lo puedan cumplir. En el Perú tiene que ser así, a través de sanción, a través de fiscalización y a través de capacitación. Primero con la capacitación, luego con la supervisión, y en el caso de que las entidades regionales o cualquier entidad pública no pueda entender o no pueda hacerlo, tendremos que sancionar. Pero para eso tendríamos que tener un reglamento de sanciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que creo que se está trabajando también actualmente en el Archivo General de la Nación. Gracias, José. Gracias, Carlos. Quería hacer como una reflexión final. Es evidente que nos encontramos en un punto en el que hemos tenido que recurrir efectivamente a la tecnología, como ya lo decía Carlos, de una manera reactiva, por necesidad. Pese a que esto efectivamente, y no voy a adelantar mi presentación de mañana, pero tenemos en realidad en estricto un cuarto de siglo trabajando en este tema, 25 años. Pero resultó que tenía que venir algo como lo que nos está pasando para hacernos ver la necesidad que teníamos de hacer muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, desde capacidades y mejora de capacidades, desde infraestructura y mejora de infraestructuras, desde entender la necesidad de esa preservación que nos ha hecho mención Carlos. Me hiciste recordar, Carlos, que cuando la primera vez que pusimos en el proyecto de reglamento, ya hace, al principio, muy al principio del reglamento, dentro de los primeros tiempos, antes de que incluso se cumpliera el plazo. Sabes que ese plazo está excedido en demasía y finalmente ha salido esta semana, la semana que pasó. Y una de las frases que pusimos y que llamó la atención en el área normativa, por cierto, debo reconocer que soy abogado, por cierto, y pusimos metadatos. Y me dijeron, ¿meta qué? Y nos hicieron, o sea, no entendieron. Tuvimos que explicar y se ha tenido que lidiar enormemente por introducir algunos conceptos que efectivamente son novedosos. Yo lo digo en el punto de vista del derecho, y lo digo así a veces en son de broma, ¿no? Porque son innovadores, son muy nuevos. Esto es una práctica en la que hay que introducirse en un conocimiento absolutamente nuevo desde la perspectiva de cualquiera de las especialidades y profesiones que tenemos. Ya no solamente los abogados o archiveros, sino todos los que estamos involucrados. Y
En este escenario y en este conversatorio ha salido a relucir estos temas, ¿no? Esta necesidad de conocer el tema de la importancia de los archivos, la necesidad y el uso de lineamientos y estándares debidamente armonizados, el conocimiento que debemos tener todos en diferentes especialidades de la importancia de estos y dentro de una organización, cualquiera que ésta sea, en este caso registros públicos, también obviamente, y la oportunidad que tenemos más bien justamente de trabajar ahora sí esas cosas que quizás desde hace mucho tiempo hemos querido hacer, como lo venía contando Carlos y también José Antonio, y que quizás antes no se le prestaba la atención debida, por diversos motivos. Ya no vamos a entrar en cuestión por qué, pero no se le prestaba la atención debida. Ahora es el momento de hacerlo. Y esta es la oportunidad que tenemos, más bien para poder trabajar aquellos aspectos que ahora resultan tremendamente importantes, ¿no? Y no me voy a extender más, insisto, en esta presentación. Simplemente quiero terminar con una frase que quizás aquí en el Perú conocemos, Carlos, no sé si tú la conozcas, y no sé si se dice igual allá en Colombia, un país al que quiero mucho por temas muy personales. Dicen, la frase aquí ha sido siempre papelito manda. No sé si en Colombia lo dicen así, Carlos, o no sé si entiendas la expresión. Yo quiero reemplazar el papelito manda por integridad manda en el mundo electrónico de los documentos. Porque la integridad es la palabra clave aquí. Y no lo digo la integridad por el tema de transparencia, que sí, que también. La integridad desde el punto de vista de incorporar esta característica como parte de los documentos electrónicos que a la postre, aquí va el tema de preservación y la necesidad de poder incorporar este mecanismo, ¿no? Entonces yo quiero incorporar y quiero adoptar o quiero proponer, si ustedes me lo permiten y ustedes son especialistas en estos temas, que no papelito manda. Mandará en el mundo papel probablemente, pero en el mundo digital integridad manda. Me atrevo a hacerlo así, ustedes son conocedores de estos temas, así que eso es lo que quería comentarles en este momento. Carlos, creo que quieres hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. No. Solamente decirte que los retos, como lo hemos mencionado y tú nos has expuesto muy bien, nos has puesto a reflexionar alrededor del tema, son enormes. Y me parece que el escoger el concepto de integridad, pues creo que puede recoger muchos de los caracteres o las características que debe reunir un documento electrónico de archivo para preservarse en el tiempo y para darse y generar confianza en el ciudadano, que es algo que no se puede perder, y los archivos estamos para asegurar esa confianza de la ciudadanía en sus gobiernos, en el Estado y en sus instituciones. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo nuevamente. Gracias por acompañarnos. José Antonio. Sí, solamente unas palabras finales. Adelante. Tenemos un gran desafío como institución, el Archivo General de la Nación, importante para normar, regular ahora todo este sistema digital, y hay que cumplirlo, hay que hacerlo. Es una gran tarea, una gran labor, y si es posible vamos a convocar a Carlos en el sentido de que su experiencia que él tiene desde Colombia nos las pueda plasmar y ayudar también en esos importantes, ¿no? Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Carlos. También nos convocan, por favor, a los archiveros de registros públicos. Por favor, no nos olviden. De todas maneras. Me incluyo, no soy archivero, pero quizás termine siéndolo. Gracias, José Antonio. Nuevamente, gracias, Carlos. Gracias a la organización. Muchas gracias. Buenas noches. Agradecemos la importante participación de nuestros conferencistas, señor Carlos Zapata y doctor José Antonio Reina. Agradecemos también al doctor Fernando Vélez por la moderación del conversatorio.